Un recorrido desde Lleida, España, hasta las pistas de esquí del Principado de Andorra. 6 de la mañana, todavía se ve de noche aquí en Lleida. Vamos para Andorra. A 29.1 kilómetros llegamos a Alfarràs. Es un municipio de Cataluña. Pertenece a la provincia de Lérida, en la comarca del Segrià, situado al norte de la comarca en el límite con la de la Noguera. Continuamos para Andorra a 145 kilómetros. Volteamos a la izquierda por Balaguer para llegar al túnel Espluguins, de doble circulación y recto. Pasamos a Organyà. Es un municipio pirenaico del Alt Urgell, en la provincia de Lérida, muy cerca con el congosto de Tres Ponts. Vamos llegando al túnel de Tres Ponts en la C14 entre Organyà y Fígols, y la mejora del trazado de esta carretera hasta Montan del Tos, con una longitud de 1.3 kilómetros y 12,6 metros de ancho por 7,9 metros de alto, con 2 carriles de circulación. Encontrándonos más adelante con el túnel Montant de Tost, cuyo trazo representa una S. Es un túnel de doble circulación bien iluminado, con el ancho y la altura del túnel anterior. El Pla de Sant Tirs es una localidad perteneciente al municipio de Ribera de Urgellet, en la provincia de Lérida, comunidad autónoma de Cataluña, conocido por sus sitios turísticos. Montferrer i Castellbò es un municipio del noreste de la comarca del Alt Urgell, tocando la comarca vecina de Pallars Sobirà. Este municipio es un municipio más dentro de la comarca del Alt Urgell, que es de formación relativamente reciente. Muy cerca se encuentra Castellciutat, es una entidad de población de municipio de Seo de Urgell, en la comarca del Alt Urgell, desde el año 1975, cuando dejó de ser municipio independiente. La ciudad de Urgell es la capital de la comarca del Alt Urgell, situado a 690 metros de altura respecto al nivel del mar, en la llanura del Urgellet, entre los ríos Segre y Valirà, y dominada por la Sierra del Cadí, entre el Pirineo Axiales y el Prepirineo. El túnel del Bordà, con su sistema pionero para avisar a los conductores de la presencia de ciclistas en la Nacional 145 entre la ciudad de Urgell y Andorra. Estamos a 21 kilómetros de Andorra, entre montañas y lagos. Hay 3 maneras de llegar desde Lérida hasta Andorra la Vieja: en autobús, coche compartido o en coche. El río Valira, a nuestra izquierda, es un corto río pirenaico, un afluente del Segre que vertebra la hidrografía del Principado de Andorra. Llegamos a las aduanas Fornesa, aduanas y transitorios entre la frontera de España y el Principado de Andorra. Pasamos por la frontera del Principado con España. Es la más antigua del mundo, pero no se ha formalizado, dejando terrenos en disputa e incluso en tierra de nadie. Pasamos la migración de Andorra y no hubo inconvenientes porque pasamos derecho, no estaban revisando la migración. Andorra la Vella es la capital de Andorra, ubicada en el corazón de los Pirineos y una de las 7 parroquias del Principado de Andorra, siendo también la más pequeña y la más poblada de todas. La población se reparte en 3 núcleos: Santa Coloma, la antigua aldea de la Marguineda y la propia Andorra la Vieja. La principal diferencia entre Andorra la Vella y la Vieja radica en su arquitectura. La Vella cuenta con edificios de gran altura y modernos, con calles comerciales llenas de tiendas de lujos, boutiques internacionales. Por otro lado, la Vieja Andorra presenta casas tradicionales de piedra y calles empedradas, con una atmósfera más tranquila y pintoresca. Es una ciudad moderna y vibrante, conocida por sus impresionantes centros comerciales y su ambiente cosmopolita. En contraste, la Vieja Andorra es un pequeño pueblo situado a las afueras de la capital, caracterizado por su encanto y su historia. Otra diferencia importante entre ambas áreas es la oferta cultural y de entretenimiento. Andorra la Vieja cuenta con una amplia variedad de restaurantes, bares y discotecas, así como con importantes centros culturales y teatros. La Vieja Andorra, en cambio, se caracteriza por un ambiente más tradicional, con pequeños restaurantes y bares familiares, donde se puede disfrutar de la auténtica gastronomía local. En cuanto a las actividades al aire libre, Andorra la Vella ofrece numerosas opciones para los amantes del esquí, el senderismo y el ciclismo
turismo de montaña, con una gran cantidad de pistas y rutas en los alrededores. La vieja Andorra, por su parte, se encuentra rodeada de hermosos paisajes naturales ideales para pasear y relajarse en un entorno tranquilo. El túnel Dos Valires se abrió al tráfico en el año 2012, con una longitud de 3 kilómetros. El túnel une las parroquias altas andorranas de Encan y La Massana, evitando pasar por Andorra la Vella y Escaldes en Jordania. Se considera la obra más importante de Andorra hasta la fecha. La obra consiste en 2 túneles paralelos con 2 carriles cada uno. Los túneles están unidos entre sí y con la galería central por 11 galerías transversales cada 240 metros, las cuales 8 son para peatones y 3 permiten el tráfico de vehículos. Con el trazado que tiene se puede circular a una velocidad de 80 kilómetros por hora. La Massana es una parroquia de gran atractivo natural con una amplia oferta de actividades en contacto con la naturaleza. Ocupa el flanco occidental del Principado. Esta parroquia de alta montaña alberga el pico más alto de todo el país. Es frío y seco durante el invierno y la nieve que cubre las montañas invitan a disfrutar de los deportes de invierno. Durante el verano, las temperaturas se tornan más templadas y la montaña muestra sus mejores tonos de verdes. Pasamos a Arinsal, un pueblo de la Massana, una de las 7 parroquias de Andorra. Su enclave a las puertas del Parque del Coma Pedrosa, su vínculo con el pueblo, el ser una estación en la que uno se siente como en familia y los que siempre la han considerado como el patito feo de los dominios esquiables del Principado. En Pal Arinsal también se encuentran miles de tiendas que ofrecen todo tipo de productos, sitios donde comprar souvenirs. En el corazón de los Pirineos, a solo unos metros del Telesilla, que sube a las pistas de esquí de Baix Nord Pal Arinsal, se levanta como un moderno hotel de montaña y esquí, el Ushuaia Mountain Hotel, uno de los mejores hoteles de Andorra, a pie de pista de esquí. Y aquí en Andorra llegamos a Ushuaia, una pista de esquí. El frío es extremo. En la parte de recepción aquí del hotel. Estamos aquí con el amigo Yunis en el hotel. Cuénteme, ¿qué hotel es este? Este es el Ushuaia Mountain, en Andorra, en la zona de Arinsal. Es un hotel exclusivo principalmente para la temporada de invierno. Invierno, y estamos en esta, ¿en qué temporada estamos? Pero en la nieve todavía no ha llegado. La nieve no quiere llegar este año. ¿Aquí se llega es por reserva o por...? Principalmente, sí. La gente viene a esquiar, tenemos las pistas aquí justo enfrente. Entonces, bueno, estamos a la espera de que ¿Se paga con libras, con euros? Euros, hay que hacer con euros. Todo es con euros. Sí. Amigo, muy gentil, muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. En la pista de esquí, aquí en el hotel, ya se tiene la nieve en esta parte. A este lado se tienen las telesillas. Ellos aquí esperaban mucho turismo, pero el turismo ha estado reducido porque la nieve en este año ha sido más bien poca. Sí, se tiene nieve, pero más para la parte de arriba. Pero a esta época del año, todas estas montañas ya deberían estar tapadas de nieve en esta parte, en la parte del hotel. Ya llegaron los compañeros, los lograron localizar. Ya seguimos otra vez en los 2 carros viajando. Nos devolvemos 5 kilómetros, vamos para la estación de esquí Ordino-Arcalis y en La Massana nos desviamos a la izquierda para llegar a Ordino, una parroquia situada en el extremo noroeste del Principado de Andorra. Está situado a una altitud de 1298 metros sobre el nivel del mar. Esta parroquia posee una superficie de 85 kilómetros cuadrados, de los cuales una tercera parte son bosques, presentando hermosos paisajes de gran valor. El románico también estuvo muy presente en Ordino, ya que cuenta con múltiples lugares y edificaciones monumentales muy interesantes. Y a 3.9 kilómetros llegamos a La Cortinada, situado en la parroquia de Ordino, una de las más importantes en cuanto a patrimonio museístico y monumental de Andorra. En el núcleo antiguo de La Cortinada, al otro lado del río Valira del Norte, se ven varias casas reformadas de los siglos XV y XVI. Pasamos por George, es un núcleo de población del Principado, un pueblecito formado de un núcleo compacto de viejas casas en torno a su iglesia de piedra lososa, con un campanario de espadaña sobre él. Y continuamos por la zona que es conocida como Apartaments Els Esquiadores. El Serrat es una villa de montaña en la parroquia de Ordino, en la cima del Valle del Serrat, donde se exploran las grandes pistas de esquí de Arcalis y contempla la vista espectacular de los lagos y las montañas. Durante el verano se descubre una gran cantidad de áreas naturales al recorrer los senderos que atraviesan el terreno frondoso
majestuoso de las colinas. A nuestra izquierda vamos bordeando el río Tristaina, una ruta que es una gran opción para los viajeros que disfrutan de las montañas nevadas y que desean descubrir nuevos paisajes y culturas distintas a lo ya conocido, pero sin dejar de pisar la nieve. El túnel de Arcalis, con una longitud de 205 metros, el tramo tiene una forma de herradura. El suelo del túnel está excavado en roca y presenta una regularización mínima rellena con escombros y áridos procedentes de la misma excavación. Saliendo del túnel nos encontramos un área de servicio a 1940 metros sobre el nivel del mar. Llegamos a los 2074 metros sobre el nivel del mar, a la estación de esquí Ordino Arcalis, conocida por ofrecer la mejor calidad y mayor cantidad de nieve del Pirineo de Andorra. Aquí traemos chocolate caliente con pan de queso. La estación de esquí de Ordino Arcalis es una de las más famosas de Andorra y del sur de Europa. Pese a no tener tantos kilómetros esquiables, reúne una serie de características únicas que la convierten en la preferida de muchos esquiadores y de freeriders. Aquí estoy intentando subir, pero el piso, la nieve ya está muy compactada, ya es una capa de hielo extremadamente lisa. Estamos caminando sobre la pista de esquí y los esquiadores pasan muy rápido. Me imagino que frenos no tienen, así que estamos muy atentos. Este muñeco de nieve alguien lo hizo, pero aquí nos quedó el recuerdo. Aquí con el amigo Iván, que fue la persona que nos trajo hasta este sitio. ¿Aquí dónde estamos? En el reloj de Arcalis. Reloj de Arcalis. ¿Y qué es lo que me cuenta de este cañón que hay ahí? Es un cañón de nieve artificial. Para las temporadas que hay poca nieve, Generan la provocan ellos mismos. Ay. ¿Ya? Allá tenemos otra. Hay varios cañones de nieve. Y de este sitio vamos a un recorrido de 22.8 kilómetros, a uno de los puertos más altos del país. Nos vamos para Port d'Invalira. Y bajar por el hielo que esté de hoy, porque el hielo compactado es muy liso. Con 30 kilómetros de pista balizada y más de 120 itinerarios fuera de pista, se ha convertido en una referencia mundial. Llegamos aquí a donde están los coches, al lado de la vía, que la verdad es que esta es la vía para subir a la estación siguiente, pero la tapan porque el pavimento está ahí. Para poder seguir en coche de aquí para arriba tocaría ponerle cadenas a las llantas, pero no más está hasta ahí la vía. Esta es la segunda estación. Vamos a ir a otro sitio. Nos regresamos bajando por la avenida de Tristaina, que luego toma el nombre de Sant Pere, pasando por el Serrat, luego llama la avenida de Fontcaniar, la avenida de Les Ferreres y cambia de nombre por donde pasa. Seguimos por Jords, La Cortinada, Ordino y pasando de nuevo por La Massana, girando por la telecabina La Massana. En La Massana, la que nos cruzamos a lo largo sobre la avenida de San Antoni y por el túnel Dos Valires para girar a la izquierda tomando la avenida de la Bartra, dirigiéndonos a Canillo, que se encuentra ubicada en el noroeste del Principado de Andorra. Es considerada como la cima de Andorra y cuenta con una extensión de 120 kilómetros cuadrados, siendo la parroquia más extensa de todo el Principado. Forma un centro turístico contemporáneo de montaña que ofrece calidad y tranquilidad a todos sus visitantes. Se tienen varios sitios con encanto en Andorra, como el sector del Tarter, donde se encuentra la pista Àliga. Está homologada por la Federación Internacional de Esquí FIS. El Tarter es un pueblo de Andorra perteneciente a la parroquia del Canillo. Muy cerca Soldeu, un pueblo de Andorra perteneciente a la parroquia de Canillo. Está situado en la orilla derecha del Valira de Oriente, en su confluencia del Val d'Incles. En los meses de invierno se convierte en un pueblo de esquiadores. El 8 de febrero de 1964 se puso en marcha la estación de esquí de Soldeu, el segundo dominio esquiable de Andorra, bajo la dirección de la Sociedad Deportes de Nieve Soldeu Incles S.A. en Sisa. Soldeu tuvo el honor de montar el primer telesilla de 2 plazas del país. Era un telesquí con salida en Soldeu y final en el Plan de Espiolets y daba servicio 10 kilómetros de pista repartidas en 3 pistas. Entre los momentos claves de la historia de Encisa destaca en 1971 con la adquisición de la primera máquina pisanieves de Andorra y en 1981, año en que la estación amplió su dominio hacia el Tarter. En 1987 se instalaron los primeros cañones de nieve. Estamos en otra pista de esquí y seguimos el ascenso.
Vamos llegando al puerto de Embalira. Es el puerto de montaña con carretera más alto de los Pirineos, con 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Es el único acceso de Andorra hacia Francia por carretera. Aquí llegamos a una bomba. En esta parte se tanquea porque aquí en esta parte se viene y se paga. Vamos a subir a llegar a esta parte. Y mijo, aquí el hambre apremia, aquí chocolate con pan. Dejamos el coche en esta parte. Vamos a pasar a la parte del hielo. Subiendo para ese sitio, pero la nieve aquí sí está muy lisa. El imponente edificio que se alza sobre el Pin Blanc a 2.650 metros de altitud fue el centro emisor de subradio en funcionamiento desde 1964 hasta 1981. Tocó ponerme los guantes. El Estado francés quiso apoderarse de Radio Andorra, la emisora de titularidad española que emitía desde el Encamp. Aquí estamos en Gran Valida. En aquella parte está el sector de los teleféricos. Aquí estamos en la parte alta, lo que estamos viendo que señalaba yo cuando estábamos en la bomba de gasolina. Y si miras allá, eso es Andorra. Subradio se trasladó a Tolosa y el edificio se mantiene en desuso desde entonces. Ya estamos de bajada. Aquí nos encontramos con un amigo, no habla nada, pero está feliz del frío que está haciendo tan tenaz. Todo el grupo subió, ya estamos de bajada, vamos para el restaurante. Los platos en este restaurante están por el orden de los 25 euros y los líquidos casi a 10 euros. Vamos a irnos para Andorra, donde los precios pueden bajar. Vamos para Andorra y regresar después para Lleida. Van siendo las 4 de la tarde y queremos recorrer un poco las calles del Principado de Andorra. Pero nos surge una pregunta: ¿Andorra es un país o pertenece a España o a Francia? Andorra es un país independiente cuyas particularidades lo convierten en una pequeña joya entre montañas. Esta es una valla bien particular, está cambiando, pero son unas platinas que giran y hacen bastante bulla, pero me parece bien particular porque están cambiando constantemente. Nos parqueamos aquí en Andorra, aquí sí vamos a almorzar. Gracias. Aquí llegaron los platos, diferentes tipos de platos. Hablaron de butifarra, hablaron de calamar, hablaron de un mixto y de bistec de la ternera. Son los platos que me traen. Santiago, muy rica la comida, hermano. Qué lugar tan especial. ¿De dónde es que es usted? De Argentina, de Buenos Aires. Y bacano por aquí todo. Todo perfecto, la temporada de invierno. Poca nieve, pero bueno, acá estamos trabajando. Muchas gracias, Santiago. Una alegría tenerlos de vuelta. Cuando quieran, bienvenidos todos. Claro que sí. Estamos en el centro de Andorra. ¿Qué ventaja? 0 IVA, 0 impuestos. Aquí el señor está vendiendo las castañas. 5 euros es la porción que le está vendiendo. ¿De dónde viene la castaña? De España, que es tradición de España. Muchas gracias, amigo. Nada. Esto no lo he probado, vamos a probar las castañas. Estoy comiendo una pepa asada, a una castaña. A mí es una pepa. Y sabe, está bien sabroso, no había comido la tal castaña. Andorra es el único país del mundo cuyo régimen parlamentario es el coprincipado, con casi 800 años de antigüedad. La línea significa que el peatón puede pasar. Cuando la línea se pone rojo, aquí cobran multa. Aquí hay mucha cultura en todas las señales de tránsito, pero hay prelación para el peatón. Pero cuando está en rojo no se puede pasar. Me decía usted que venir a Andorra y no venir al río, ¿qué es el cuento? No está en Andorra. O sea que Andorra, el sitio turístico tradicional de Andorra es el río. Y aquí lo estamos viendo, bien particular el río. Caldea en la parte de arriba del río y aquí tenemos el río que cruza por Andorra. Y en ese sitio se pone el celular para la selfie, novedoso. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Su visita al canal es de mucha importancia, su apoyo es muy valioso para nosotros. Lo invitamos a compartir el video en sus redes sociales y a enviar el link a familiares y amigos. Si quieres hacer una pregunta o comentar algo, hazlo en la parte de abajo del video. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. No olvides ver los videos sugeridos y regálame un like.